Profeta, una de las cosas que esta generación desconoce, gran parte de esta generación, es acerca de la paternidad espiritual. Esta generación está creciendo desvinculada totalmente, ignorante a uno de los principios más eficaces del reino de los cielos, diría yo, a uno de los principios más importantes, y que puedo decir que todo aquel que la vive, vive diferente al que no la vive, acerca de la paternidad espiritual. Háblanos un poco, profeta, de la paternidad espiritual. ¿Qué usted cree? Si usted vive la paternidad espiritual, ¿qué usted cree de este punto? ¿Y qué está afectando a la paternidad espiritual en estos tiempos? Creo que la paternidad espiritual es uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia moderna, por el hecho de que no se enseñó antes, y las personas que hoy la enseñan le tildan como falsos, le tildan como que son manipuladores y entre otras cosas. Pero creo que la paternidad espiritual, en mi experiencia, en mi punto de vista, en lo que he podido estudiar en las escrituras, es el diseño de Dios para la iglesia. Es el diseño de Dios no solamente para un grupo de creyentes, sino para la iglesia universal. La iglesia, cuando la iglesia se fundó, en el tiempo de allá de los primeros creyentes, de los primeros cristianos, se fundó bajo este fundamento. El Espíritu de Dios viene sobre la iglesia y no solo viene a iniciar una nueva era para la fe, sino que viene también a restaurar lo que se había perdido. Y dice la Escritura en Malaquías que el Espíritu de Juan vendría nuevamente, dice, a volver el corazón de los padres hacia los hijos y a los hijos hacia los padres. Y eso es lo que vemos primeramente con Juan el Bautista. Él vino en el espíritu de Elías y comenzó a pregonar el evangelio de salvación. Y ahí comenzó la restauración de todas las cosas. Vemos que allí, cuando el Señor levanta al apóstol Pablo, que antes era un Saulo de Tarso, Dios lo transforma, el Señor lo trabaja y se levanta como el perito arquitecto de la iglesia, el cual Dios le entrega manuales, le entrega diseños de cómo sería la iglesia en la tierra, un reflejo de lo que se hace en el cielo, porque no podemos olvidar que en el Padre Nuestro, el Señor Jesús, cuando oró, le dijo que se haga lo que se hace en el cielo, también se manifieste en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Entonces el apóstol Pablo comienza a enseñar de una manera práctica dentro de la primera iglesia la paternidad. Vemos que siempre cuando él se dirige a Timoteo, se dirige a Tito, se dirige a las iglesias que estaban bajo su cobertura, como así decirlo, las iglesias que habían sido plantadas por él, él le habla como hijos. Él le habla como hijos, y muchas personas me han dicho, a ver, pero nunca vemos que Tito, Timoteo o los demás pastores y apóstoles de la iglesia le llamaron padre a Pablo. Y yo les digo, el problema es que el que escribe la carta es Pablo para ellos, porque si ellos hubiesen escrito hacia Pablo, quizás lo hubiesen llamado padre. Entonces creo que la paternidad es el diseño de Dios para la iglesia, para la iglesia del Señor, porque en el cielo vamos a encontrar solamente un padre y muchos hijos. Amén, porque dice la Biblia que Jesús vino con el fin de llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Entonces ese es el diseño divino, ese es el diseño del cielo. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Hay pasajes bíblicos donde vemos aún desde el Antiguo Testamento se estaba reflejando la paternidad. Se estaba reflejando el diseño del cielo. Lo vemos con Elías y Eliseo, que fue un padre. Además estaban los hijos de los profetas, que no eran hijos biológicos, sino eran hombres que se entrenaban bajo la guianza de profetas, hombres que se entrenaban bajo la guianza de aquel que Dios había llamado, y eran llamados hijos de los profetas. Entonces vemos que Eliseo dedicó su vida a servirle a Elías.
vemos que él estuvo detrás de él todo el tiempo, vemos que él estuvo detrás de lo sobrenatural que cargaba Elías, y esto lo llevó a que no solamente recibiera del manto de Elías, sino que conociera el nivel de la paternidad. Porque vemos que cuando el Señor va a arrebatar a Elías al cielo, que vienen los carros de fuego, él clama porque había una petición, había una demanda que Eliseo había puesto, y Elías le dijo: la única forma de que tú puedas recibir lo que me pediste es que tú me veas cuando me vaya. Entonces Eliseo, hablando de un poco del servicio, también tuvo que servir por determinado tiempo a Elías, sabiendo que él sería quitado, y que los hijos de los profetas constantemente estaban ahí diciéndole: oye, tú sabes que tu Señor será quitado. En otras palabras, ¿para qué tú estás detrás de este hombre? ¿Para qué tú sirves a este hombre si este hombre va a ser quitado? Entonces le decía: cállese. Ustedes no entienden, yo no estoy detrás de lo humano, yo estoy detrás de algo espiritual, yo estoy detrás de un manto que este hombre carga. Entonces, cuando ya viene el carro de fuego y Dios decide arrebatar al profeta al cielo, el profeta se va con el manto. Así es. El profeta se va con la que Eliseo había pedido. Pero viene la revelación aquí, que cuando el profeta ve que Elías va al cielo, él clama y dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces no clamó al Padre Celestial. Cuando vemos en las Escrituras, el Padre que menciona Eliseo es un Padre con letra minúscula, y no habla del Padre Celestial. Si vamos a los originales, vamos un poquito más atrás, vemos que la palabra Padre que utiliza el profeta es un Padre terrenal, es el Padre que él vio en Elías. Y entonces comienza a decirle: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y por mucho tiempo yo pensaba que él dijo carro de Israel y su gente de a caballo por el carruaje que se llevaba. Pero estudiando un poquito más me di cuenta que toda esa expresión de clamor que él hizo fue dirigido hacia Elías, porque Elías era la voz profética en Israel. Él era el carro que movía a Israel. Por eso es que Eliseo le dice: carro de Israel y su gente de a caballo, porque tú eres la voz profética en la tierra. Tú eres la voz profética, tú eres el que mueve el pueblo. Amén. Tú eres el que mueve Israel hacia Dios. Entonces él le pone esa demanda, y cuando clama y reconoce una vez más la paternidad de Elías sobre él, Elías suelta el manto. Elías deja caer el manto porque ya se lo llevaba. No fue que el manto se le cayó de casualidad, no. Es que Elías respondió al clamor de su gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. La paternidad espiritual, algo que ha bendecido nuestras vidas, algo que creemos, que enseñamos, algo que estamos completamente convencidos de que es de Dios, porque realmente es algo que funciona, no es simplemente algo teórico, es funcional, es efectivo. Y mientras el profeta hablaba, yo estaba meditando en algo. Gloria al Señor. La Biblia dice que lo que es del padre es del hijo. Así es. El hijo, la palabra del hijo pródigo, el padre le dice al hijo mayor, cuando el hijo mayor se entristece en su corazón, se aira, ese celo de que porque el padre había matado el buen engordado al hijo menor, aunque había despreciado, había malgastado la herencia. Y el padre le dice: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Cuando yo leo este pasaje me doy cuenta de que la paternidad espiritual puede ser un conducto para las cosas que el cielo quiere dar. Un canal para las cosas que el cielo quiere dar. Cuando rechazamos la paternidad espiritual, estamos rechazando la bendición de Dios a través de los hombres y mujeres que Él ha establecido. Creo que la paternidad espiritual ha sido tan atacada porque el enemigo sabe que una casa bajo el sistema, bajo el diseño, mejor dicho, de la paternidad, no es una casa que fácilmente pueda ser destruida. No será fácilmente destruida. La paternidad espiritual creo que es una grande bendición y nos ha dado resultados. Profeta, quería preguntarle, ¿alguna
función que tengan los hijos hacia los padres. ¿Qué función tiene un hijo espiritual con respecto a su padre espiritual? Los hijos espirituales tenemos que entender, porque yo también soy hijo espiritual, tenemos que entender que Dios nos ha puesto una autoridad por encima y son nuestros padres espirituales, sea hombre o mujer, porque la paternidad no corresponde a un sexo, sino que puede ser un hombre o puede ser una mujer, en dependencia de la revelación de Dios sobre la vida del hijo. Y los hijos tenemos responsabilidades por los padres, así como los padres tienen responsabilidades por los hijos. Primeramente, que vemos en la escritura que siempre los hijos estuvieron sirviendo al Padre. El mayor modelo de hijo lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre decía que yo hago lo que veo hacer en mi Padre, yo obedezco a mi Padre, que yo obedezco a mi Padre. Todo lo que Él reflejaba era lo que él veía en su padre. Entonces nosotros como hijos espirituales, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces los padres reflejan una imagen de lo divino. Así es. Una imagen de lo divino, de quién es el Señor Jesús en la vida de ese padre. Entonces los hijos podemos seguir ese modelo. Los padres tienen responsabilidad de los hijos, de guiarlos, mentorearlos, de guiarlos y endosarlos hacia su destino profético. Pero los hijos también tenemos responsabilidades con los padres. La Biblia dice: honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean largos en la tierra y te vaya bien. Y no solo se refiere a los padres terrenales, también se refiere a los padres espirituales. Entonces, la señal de que tú eres hijo es que tú honres. Así es. Cuando tú honras, es la señal de que eres hijo. No puedes decir que eres hijo si no hay una honra en ti para tu padre. Y la honra no solamente tiene que ver, la gente cataloga la honra con dinero. La honra no es con dinero. La honra es una acción de respeto, una acción de que tú sabes que ese hombre o esa mujer representa algo importante en tu vida y tú no quieres traicionar la confianza que te han dado, tú no quieres traicionar el amor que te han dado. Entonces, cuando Dios te asigna un padre espiritual, tú entiendes que tú tienes responsabilidad con ese padre. No es que el padre se enseñorea sobre ti, no es que el padre te manipula como muchas personas dicen. No, a nosotros nos agrada servirle, nosotros lo hacemos de buena voluntad. El apóstol Pablo decía, yo me gozo en gran manera de la atención que ustedes han tenido conmigo. Es decir, que ellos no solamente veían a Pablo como el apóstol de la iglesia, sino que ellos se preocupaban por Pablo. Ellos atendían a Pablo, y vemos que el hijo espiritual siempre estará detrás de los pasos de su padre. Amén. Porque él está detrás de una herencia espiritual. Los padres espirituales no están en la obligación de darte dinero, de darte algo material. Ellos lo hacen por su corazón de padre, ellos lo hacen porque sienten hacerlo, y siempre el padre espiritual va a ayudar a su hijo a avanzar. Pero el objetivo del padre espiritual es guiar a los hijos hacia su destino profético, porque el padre espiritual afirma la identidad del hijo, y el hijo sabe quién es en Dios. El hijo comienza a atrapar cosas en el espíritu que quizás al padre le costó años de ayuno, le costó años de vigilia, le costó sacrificio, sacrificar su finanza, sacrificar su tiempo, sacrificar su familia, y los hijos lo reciben a través de una impartición, a través de una oración, a través de una imposición de manos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. El don que tú recibiste fue mediante la imposición de mis manos. Entonces, el hijo tiene que ser agradecido, el hijo tiene que honrar, el hijo tiene que ser agradecido. El hijo no puede ser de los salones, el hijo no puede ser como los de Coré, el hijo no puede ser de los que se rebelan, sino de los que siempre cubre la desnudez de su padre. Porque hay hijos que
que no entienden y muchas veces no saben cuál es su posición, como ahorita tú tocabas el hijo pródigo. Y el mayor que se queda en casa no entendió quién él era y tampoco entendió quién era su padre en su vida. Entonces él tenía, aunque estaba en la casa, estaba falta de identidad. Aunque estaba en la casa no entendía, y él trabajaba en la viña de su padre, pero no entendía que todo lo que tenía su padre era de él. Y que él tenía un derecho legal como hijo, ¿entiendes? Entonces cuando el hijo menor regresa, pero el hijo menor regresa con una actitud de arrepentimiento y con una actitud de honra. Porque él dice: yo he pecado contra el cielo, pero reconozco que lo hice mal contigo también. Reconozco que pequé contigo. Entonces le dice: yo estoy aquí, no me merezco que tú me pongas en la posición de hijo. Si quieres, hazme como uno de tus jornaleros. Y creo que esa expresión conmovió el corazón del padre, porque era un hijo que sabía que había fallado, pero sabía quién era su padre, ¿verdad? Reconoció en ese momento la autoridad de su padre y le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el padre, con ese corazón que tienen los padres, le recibe y le dice: no, tú no eres jornalero, tú eres hijo. Entonces lo recibe en su casa y vemos todo lo que sucede. Pero el hijo tiene que tener una seria responsabilidad con su padre. Un ejemplo de un buen hijo fue Timoteo. Así es. Dice el apóstol Pablo que Timoteo era su hijo amado. A pesar de que tenía otros hijos, Timoteo era su hijo amado, porque Timoteo siempre estuvo al lado del apóstol, en los momentos buenos y en los momentos malos. Cuando el apóstol estaba preso, cuando el apóstol sufrió momentos de persecución, Timoteo nunca se apartó, porque el hijo no abandona al padre porque el padre entra en crisis. El hijo no abandona al padre porque el padre llegó un momento que no está bien algunas cosas en su vida. Por eso el hijo no abandona al padre. El hijo está para apoyarle, el hijo está para cubrirle la espalda, el hijo está para orar. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo. Hubieron otros hijos del apóstol Pablo que lo abandonaron. Hay un pasaje en la Biblia donde el apóstol Pablo dice: Dios tenga misericordia no me acuerdo ahora bien el nombre, no voy a decirlo para no parafrasear, pero creo que Onesífero fue uno de los que se preocupó, pero estaba Fligelo y Hermógenes, gracias Espíritu Santo. Fligelo y Hermógenes estuvieron con el apóstol Pablo, sirvieron con el apóstol Pablo, pero cuando el apóstol Pablo lo llevan preso por causa del evangelio, ellos abandonaron al apóstol Pablo. Entonces eran de esos hijos que estaban cuando todo estaba bien, cuando el ministerio estaba bien, cuando el apóstol Pablo Dios lo usaba para sanar, libertar, estaban ahí: tú eres mi apóstol, tú eres mi padre. Pero en el momento que llevan a la cárcel al apóstol, ellos le abandonaron, y el apóstol Pablo lo refleja. Pero había un hijo que estaba en otra ciudad, que es Hermógenes, y se entera que el apóstol Pablo está en la cárcel y Hermógenes no sabe dónde él está. Pero la Biblia refleja que él comenzó a buscarlo. Dice que solícitamente comenzó a buscarlo hasta que lo halló. Y el apóstol Pablo desata una bendición sobre él y dice: Dios tenga misericordia de Onesífero. Dice: Dios se acuerde de él en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hijo le sirve al padre, sin importar en la condición en la que esté el padre, no es que tú apoyes el pecado, no es que tú estés de acuerdo con las cosas malas que tu autoridad pueda hacer, porque primeramente nos debemos a Dios, que es el Padre sobre todo. Pero es que entendemos que puede estar en una condición ahora difícil, pero que no es su condición. Entonces nosotros restauramos y creemos que somos una iglesia que restaura, y le cubrimos la espalda a ese hombre, le apoyamos en oración, y en todo lo que podamos tenderle la mano se la tendemos, porque hubo una iglesia, ya te voy a dar el tiempo, pastor, hubo una iglesia que era una iglesia muy buena, que era una iglesia que tenía dones, que tenía carisma, pero que mataba a sus soldados. Y el pastor que caía
lo hacían público y lo hacían y todo el mundo se unía, el concilio, los demás pastores y lo destruían, la misma congregación lo destruía. Entonces se perdieron buenos ministros por un error de un hombre. Así es. Se perdieron hombres ungidos porque una vez le fallaron al Señor. Pero yo creo que Dios es un Dios que restaura. Cuando tú conoces la paternidad, cuando la iglesia es hija, dice, wow, mi padre no está bien, pero vamos a orar para que sea restaurado. Vamos a orar para que el hombre del diseño, el Señor lo restaure. Entonces, cuando a ti se te revela quién es tu padre, tú no eres un frijero de un Hermógenes. Tú eres un onesífero que aún estando en condiciones de prisión, tú le buscas y cuando lo encuentras tú le asistes y le dices, aquí estoy para servirte, porque se me reveló que tú eres mi padre. Así es, realmente esos son hijos entendidos, hijos que le han sido revelados de que hay personas en esta tierra establecidas por Dios que portan códigos, que portan cosas que ellos necesitarán para ver manifestado su propósito aquí en la tierra. Y cuando hablo de esto recuerdo mucho a Ruth, cuando Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos y Orfa decide que ya en Noemí no hay nada que puede ser aprovechado por ella, pero Ruth, más allá de ver una viuda, de ver una desdichada, de ver a alguien que está prácticamente en miseria total, ella sabe que dentro de esa mujer hay algo que se puede soltar sobre ella, que le puede cambiar los días. Y la Biblia dice que fue Noemí que por instrucción, que por la dirección guió a Ruth hacia los campos de Booz y a ser quien fue después. Así es. Entonces es importante entender esto. Un hijo entendido es el hijo que sabe que su paternidad espiritual tiene los códigos necesarios para haber manifestado las promesas de Dios en tu vida. Tienes que entender que no te puedes desligar de la gente que Dios estableció para ungirte, para bendecirte, para enseñarte, también para alarte las orejas, también para incluirte. Y algo que puedo ver en Timoteo es que el apóstol Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Le dice, te mando este mandamiento, hijo, para que milites, para que seas eficiente. Y un padre da instrucción, pero un hijo debe obedecer. Debe de obedecer la instrucción. La obediencia es muy importante. Así es. Creo que es proverbio que dice, no menosprecies la instrucción de tu padre, ni la dirección de tu madre. Hay instrucciones que tu padre te va a dar, hay direcciones que tu madre te va a dar, que tienes que discernir, que van a marcar tu vida, que van a trastornarla para bien. Y si te das el lujo de perder a la gente que Dios estableció, te vas a desconectar del cielo. Te vas a desconectar, no puedes perder eso. Y además, pastor, también que porque hay personas que dicen, ¿y cómo yo sé quién es mi paternidad? Eso es algo que primeramente por revelación. Yo pienso que se te tiene que revelar, porque la paternidad no es la persona con que tú te conviertes. Puede ser que coincida con que es la persona con que te conviertes, puede ser, pero no exactamente es la persona con que tú te conviertes, porque la persona que tú te conviertes puede ser un ayo en tu vida, puede ser un mentor, puede ser alguien que Dios utilizó un instrumento para que te convirtieras al Señor. Ahora, Dios quiere que tú le ores. Dios quiere que tú le ores. Y hay un clamor dentro de los hijos y es necesito un padre. Necesito un padre. Cuando tú oras con esta revelación, Dios te va a guiar. Dios te mostrará cuál es el hombre que Dios ha puesto en la tierra para que te guíe hacia lo divino de Dios, hacia lo eterno, hacia el propósito que Dios te llamó. Porque volviendo a Elías y a Eliseo, cuando Eliseo estaba arando los bueyes, Elías pasó y le dejó caer el manto. Y Eliseo entendió. Discernió que había algo que se estaba desatando para su vida. Entonces él le sigue, mata los bueyes, todo, y le sigue. Cuando llega el apóstol Pablo allá a donde estaba cerca de la región que vivía Timoteo, y Timoteo estaba allí, estaban otros, y Pablo escoge a Timoteo para que le siga, para que vaya con él, le sirva. Dice que Timoteo entendió. Y aunque él era hijo de una madre judía, pero su padre era griego, él
le dice, no he sido circuncidado. Entonces el apóstol Pablo le circuncida por causa de los judíos, le circuncida. Pero ¿por qué Timoteo le dice, abre su corazón, abre su intimidad? Y le dice, no he sido circuncidado. No muestra la Biblia que Timoteo lo dijo a otra persona, porque entendió que en Pablo había algo, amén, que él necesitaba para poder avanzar. Yo quisiera leer este pasaje de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Voy a leer en otra versión y dice, no le escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis hijos amados. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, yo le escribo para advertirles como mis hijos amados que ustedes son. Dice, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que le enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, dice esta versión, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Entonces él dice, aunque ustedes tienen 10,000 maestros, 10,000 mentores, personas que le han instruido acerca de Cristo y acerca de la fe, yo soy su padre espiritual. Amén. Porque dice, porque en Cristo Jesús yo me convertí en su padre cuando le prediqué. Entonces el apóstol Pablo le dice, yo a ustedes es lo que se le llama hijo engendrado. Yo a ustedes los engendré por medio del evangelio. Amén, ustedes se convirtieron conmigo, pero no solo se convirtieron, ustedes son mis hijos espirituales, porque yo los engendré. Hay hijos que vinieron a Pablo que eran hijos adoptados, que no fueron engendrados con él, pero él los adoptó como hijos y funcionaban con él y trabajaban con él. Amén. Señor. Entonces, tenemos que entender que la paternidad es de Dios. Es de Dios, es el diseño de Dios, es lo que Dios quiere manifestar. Y una iglesia que tiene padre y que tiene hijos es una iglesia que avanza, es una iglesia que afecta a las tinieblas, es una iglesia que caminará en el diseño divino de Dios. No menospreciamos la autoridad pastoral, no menospreciamos el oficio pastoral. El oficio pastoral es importante dentro de la iglesia. El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero también dijo que Él era el apóstol de nuestra profesión. Entonces, no solo se queden los pastores que nos van a estar mirando, se queden en lo pastoral. Pídanle a Dios un corazón de padre, porque cuando tú ves no solamente ovejas, sino que ves hijos espirituales, ves hijos en el Señor, tu mentalidad cambia y tú dices, yo tengo que cuidar a ellos como Cristo nos amó a nosotros, porque yo soy su padre. Eso es muy importante. Poderoso, profeta, muy poderoso. La paternidad espiritual, realmente hemos visto que el enemigo se ha levantado, hemos visto mucha confusión en gente, hemos visto tantas cosas, pero realmente Dios va a ser fiel y va a hacer que permanezca lo que Él ha establecido, Y yo he podido ver una gran diferencia en aquellos que creen y que viven una paternidad espiritual, aquellos que no viven. Tenemos gente en la congregación, tenemos hijos en la congregación que sus padres los abandonaron, que sus padres los maltrataron, que nunca ni le decían mamá ni papá a sus padres biológicos, porque nunca le demostraron afecto y nunca pudieron estrechar esa relación con sus padres biológicos. Y cuando llegaron a la congregación, profeta, estaban tan dañados que por el Espíritu pudimos discernir esa molestia en su alma, pudimos discernir ese daño que creó en su vida, el no tener una paternidad biológica pendiente a su vida. Y cuando llegan, hacemos un trabajo de sanidad interior y tratamos de restaurar primeramente la honra a los padres biológicos. Amén. Cuando ellos han ido restaurando la honra a los padres biológicos, han ido entendiendo, recibiendo, asimilando la paternidad espiritual, y entonces comienzan a ser capaces de honrar a su padre espiritual. Porque la honra a un padre espiritual, entiendo de que no va a ser 100% efectuada hasta que no aprendamos a honrar también a nuestros padres biológicos.
Y para la gente que nos va a ver, no elegimos nuestros padres. No elegimos cómo deben de comportarse. Simplemente obedecemos la palabra del Señor que nos dice, honra a tu madre y honra a tu padre. A Dios no te va a exigir, aleluya, por lo malo que haga tu padre, por lo malo que haya hecho tu madre. Dios te va a demandar por lo que tú hiciste cuando conociste lo que debías de haber hecho con tu padre espiritual y con tu padre biológico. Por eso, si alguien que nos va a escuchar allí lleva tiempo que no le dices ni mamá a tu madre, hay mucha gente que le dice el nombre a la mamá, que le dice el nombre al papá y no saben que están deshonrando esa paternidad. Y eso habla de que no hay una intimidad. Así es. No hay una intimidad, porque cuando hay una intimidad, tú le llamas a tu mamá, no la llamas por su nombre, tú no llamas a tu papá, porque cuando hay una intimidad y un afecto, es que eso es una expresión de amor. Así es. Es una expresión de amor cuando tú le dices mamá. Jesús, lo vemos en la expresión con el Padre nuestro. Jesús nunca le llamó ni Jehová, así ni es. le llamó Yahweh, ni le llamó, siempre le llamó Padre, y vemos que solamente en la cruz del Calvario le dice, Dios mío, porque me has desamparado. Porque aunque el amparo del Padre no estuvo con Jesús como Dios a causa del pecado que Jesús, pero el amparo paternal estuvo siempre. Dios nunca le abandonó como padre. Así es. Por eso él le dice, Dios mío, no dijo Padre mío, porque me has abandonado. Dice Dios mío, porque que Dios y el pecado no pueden lidiar. Entonces, Dios se separa la humanidad de Dios, de Jesús, por causa del pecado, porque nosotros veíamos a un Cristo del madero, pero Dios veía el pecado de la humanidad. Entonces se separa la humanidad de Dios, se separa la humanidad, lo divino, la divinidad de Dios se separa de Jesús y dice, Dios mío, porque me ha desamparado. Pero el Padre siempre estuvo presente para mí. Muy poderoso. El Padre siempre estuvo presente. Entonces, cuando hay esa relación entre los padres y los hijos, tú no temes llamar papá, no temes llamar mamá, porque está ese lazo de amor y ese lazo de afecto que te incita a honrarles. Sabe, profeta, mientras usted hablaba, yo recordaba algo. Hoy en día se tiende a llamar a los padres por el nombre natural, y también hasta hijos espirituales deshonran a su padre espiritual diciéndole su nombre o tratándolo de una forma inadecuada. Y es necesario que entiendan algo. La Biblia dice que cuando Jacob quiso recibir la bendición de Isaac, Isaac ya era hombre ciego. Así es. Es decir, que Isaac no podía reconocer a Esaú ni a Jacob por lo que veía, sino por lo que oía. Exacto. Y Isaac va a soltar la bendición sobre Esaú, y Jacob sabe de que la bendición que Isaac va a dar es para los hijos. Exacto. Por ende, a Jacob, cuando entra a traer la comida que había preparado su madre para que él entregara a su padre y recibiera la bendición antes que Esaú llegara, Jacob, cuando entra a la tienda de Isaac, lo primero que dice es: Padre mío, Padre, aquí te traigo lo que has pedido. Aquí te traigo. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que Isaac tenía que escuchar al Padre para él abrirse a soltar la bendición que iba a dar. Amén. Tenía que decir: Padre, ¿qué te quiero decir? No te dejes influenciar por la gente que malinterpreta la paternidad espiritual, por el sistema, como dice el profeta. La gente cree que los padres espirituales quieren robar el lugar de Dios en los corazones. No. Los padres espirituales son extensión de Dios en los corazones de la gente. Amén. Para mostrar el abrazo paternal físico que Dios no puede mostrar porque es espíritu. La gente no entiende eso. Y gente se deja influenciar y tergiversa en las escrituras cuando Mateo 23 dice: no llamé Padre nuestro a nadie en la tierra, ni maestro a nadie. Pero déjame decirte que eso no quiere decir que no haya paternidad espiritual, y no aplica en ese sentido. Los fariseos y los escribas a que Jesús en ese capítulo está acusando son gente que decían que hiciera, pero que ellos no hacían. Eran gente orgullosa, gente que te obligaban a cargar cargas que ellos no podían cargar, gente que no tenían un testimonio de lo que predicaban. Y Jesús dice: a este tipo de personas no puedes llamarle Padre, ni Señor ni Maestro. ni Señor ni Maestro. Porque entonces si se hubiese referido a un contexto más amplio acerca de la paternidad, ni a nuestro padre biológico le pudiéramos llamar padre, ni pudiéramos llamarle maestro.
y los mismos de la ley religiosa llamaban maestros. Así es. Entonces vemos que no se refería a eso, porque si no fuera contraproducente a lo que Dios mismo enseñaba. Bendito Dios. Entonces vemos que, como tú decías, cuando hay deshonra no hay efectividad en el llamado ni en el ministerio, y vemos que las personas, los hijos, muchos de casa se dejan influenciar por el sistema o por lo que otros dicen, y dicen no, yo no voy a llamar padre, o porque quizás tú tienes 28 años y tu hija espiritual tiene 30. No se limite a eso. No tiene que ver con lo natural, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una asignación de parte de Dios, tiene que ver con lo que Dios ha depositado, y los padres siempre serán padres aunque se equivoquen. Así es. Amén. Tienes que entender eso, porque tu mamá no deja de ser tu mamá porque se equivocó contigo, aunque tú no le quieras, aunque no le quieras hablar, aunque te disguste con ella, no deja de ser tu madre por eso. Tu padre no deja de ser tu padre aunque no te hayas inscrito. Tremendo. Pero en tu genética está plasmada quién es tu padre. Y si van a hacer un examen de ADN, va a salir quién es tu padre. Así es. Entonces, los padres son los padres aunque se equivoquen. Entonces, tienen que entender la iglesia, tienen que entender eso los hijos, tienen que entender eso. No te limites, porque cuando tú llamas padre a tu pastor, cuando se te reveló la paternidad verdaderamente y tú le llamas padre a tu pastor, porque tampoco no es que lo hagas por orgullo, no es que lo hagas porque otros lo hacen, es porque ciertamente se te reveló y tú entendiste que tú quieres alcanzar algo que hay en ese hombre poderoso, y tú dices: yo voy a honrar la vida de ese hombre, yo voy a cuidar de la vida de ese hombre y voy a honrar de mis palabras, porque el padre no es uno más dentro de la congregación, es la autoridad de Dios. El pastor no es uno más dentro de la congregación, es la autoridad de Dios, es la imagen visible de Dios. Aunque nosotros no lo queramos ver de esa forma, pero tenemos que entender que la gente va a la iglesia por Dios, pero también va por el pastor. Así es. Entonces, el pastor, él es una extensión, como tú decías, de Dios en la tierra. Entonces, cuando tú honras a tu padre espiritual, cuando tú honras a ese hombre y a esa mujer de Dios que el Señor asignó para tu vida, el Señor dice: tú estás listo. Poderoso. Amén. Estás listo para que puedas alcanzar cosas que yo he puesto en tu espíritu, porque aprendiste obediencia. Cuando tú aprendes obediencia, cuando tú aprendes sumisión, calificas para hacer lo que Dios te mandó. Pero si tú eres un rebelde, eres una persona que no te interesa la vida de tu pastor, te da lo mismo si el pastor está o que no está, entonces tú no calificas, porque no vas a recoger lo que nunca sembraste. Así es. Yo cuando me encontré con la paternidad, mi vida cambió. Mi vida cambió de una manera sobrenatural. Yo me convertí y no sabía de paternidad. Por muchos años caminé sin esta enseñanza, pero cuando me encuentro con esta enseñanza, mi vida cambió. Comencé a ver la vida cristiana desde otra expectativa, desde otro punto de vista. Y no solo cambió mi relación con mis padres biológicos, cambió hasta mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que Dios es tu Padre Celestial, porque la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Para ser un ser, si tú no eres espíritu, alma y cuerpo, no eres un ser viviente. Dice la Biblia: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tienes un Padre que es celestial, el Padre de los espíritus, dice la Biblia, que es el Padre de tu espíritu, del mío y de todo espíritu cuanto hay en la tierra, porque volverá a Dios. Tenemos Padre del cuerpo, que son nuestros padres biológicos, pero hay alguien que se quedó sin alma, y es, sin padre, y es el alma. Entonces, nuestro espíritu es pastoreado por Dios, es guiado por Dios. Dios habla a nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu podemos tener relación con Dios, que es el Padre de los espíritus. Nuestra carne es lo que el Señor nos dio para que podamos vivir en esta tierra, porque es ilegal vivir en la tierra sin cuerpo. Necesitamos el cuerpo para vivir en la tierra. Pero nuestra alma, donde está nuestra voluntad, nuestros deseos, donde está allí esas emociones, necesita ser pastoreada por alguien. Entonces Dios dice: los pastores son el Padre de su alma.
Porque dice, sométanse a sus pastores, porque ellos van a dar cuenta por el alma de ustedes. Entonces nuestra alma necesita ser pastoreada, nuestra alma necesita una paternidad, y es aquellos hombres y aquellas mujeres que necesitan, porque ellos vienen a corregir el alma. Muy poderoso. Amén. Eso y trabajan con nosotros en el área de los sentimientos, de las emociones, de esas cosas que traemos del mundo. Sabemos que Dios es el que hace la obra, pero lo utilizan ellos. Así es. No podemos ignorar que Dios utiliza a los hombres, que Dios utiliza a los seres humanos para completar la obra que quiere. Pastor, usted decía algo poderoso. Dios, nuestro Padre Celestial, pastorea nuestro espíritu, Amén. Guiándonos y estableciendo diseños, códigos en él, dándonos testimonios también a través de su Santo Espíritu. Así es. Pero hay gente, pastor, que creen que Dios pastorea su espíritu ya es suficiente. Pero hay gente que tienen a su Padre Celestial, que les pastorea su espíritu, que guía su espíritu, lo tiene su alma huérfana. Entonces se están enfrentando a una lucha constante entre su alma y su espíritu. Amén. Y lo que no saben es que tienes un alma huérfana que se está levantando en contra del deseo Amén. y la voluntad de Dios. Dios. Mateo 26:41 dice: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto. ¿Por qué? Porque el espíritu es guiado por Dios. Amén. El espíritu es pastoreado, el espíritu es influenciado por Dios. Pero necesitas entender que tu alma puede jugarte una mala pasada. Así es. Es el alma que a veces nos juega una mala pasada. Y usted decía algo poderoso: la voluntad está en el alma. Así es. Pero el espíritu quiere que hagas algo y da testimonio a tu espíritu, y tu espíritu está dispuesto a hacerlo. Así. Pero la voluntad que se encuentra en tu alma es la que te dice: no lo voy a hacer, no voy a dejar de acercarme a esa persona, no voy a dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tienes un alma huérfana. Y eso hace un padre espiritual, eso hace un padre de alma: pastorear tu alma, guiar tu alma, corregir los deseos pecaminosos de tu alma, las voluntades que van en contra de la voluntad de y Dios. ayudarte a que tu alma se alinee al espíritu. Wow, poderoso. Amén. Y que tú descubras que hay cosas que están en tu espíritu, que todavía tu alma no la ha canalizado, pero cuando tú te encuentras con un padre espiritual, te dice: hijo, tú no naciste para estar detrás de los bueyes. Así es. Hay un futuro eterno. Amén. Hay un destino profético dentro de ti. Hay códigos que Dios puso en tu espíritu, pero a tu alma no se le ha revelado. Entonces hay profetas que Alabanza siguen detrás de los bueyes Ay, santo. porque no se han encontrado con su Elías. Amén. Con su Elías. Poderoso profeta. Amén. Muy No poderoso. se han encontrado con su padre. Que alinéenlo. Dios Porque mío. es que en el alma hay muchos deseos. Así es. El alma tiene muchos deseos, y mucha gente quiere ser abogado cuando fue llamado a ser pastor. Dios mío. Mucha gente quiere ser médico cuando fue llamado a ser evangelista. Entonces el deseo del alma está operando, está reinando. Y aunque tú te hiciste abogado, hay una insatisfacción. Aunque te hiciste médico y dices: ya yo logré lo que quería. Pero ese era el deseo del alma, no está alineado a tu espíritu. Y por eso vemos cristianos que son profesionales, que no es malo ser profesional, gloria a Dios, gradúate, ser profesional. Pero hay cristianos profesionales que Dios no los llamó a ejercer su profesión. Tremendo. Entonces, tienen una insatisfacción dentro y dice: ya yo me gradué, era lo que quería, pero todavía siento ese vacío. Porque no te he encontrado a alguien que te diga: no naciste solamente para ser médico, Wow. no naciste Sí, solamente madre, para ser abogado. Wow. Hay un diseño eterno que está en tu espíritu. Vamos a alinearlo a la voluntad de Dios. Vamos a alinear el deseo de tu alma a la voluntad de Dios. Entonces, Eliseo, él fue lo que le pasó a Eliseo. Él podía haber terminado su día arando bueyes, Así es. pero Elías le dijo: no fuiste. Y fue con una expresión, no fue con palabras. Wow. No fuiste llamado para arar bueyes. Tremendo. Fuiste llamado para ser profeta de Dios, para ser la boca de Dios en esta tierra. Wow, poderoso. Entonces Elías conectó el deseo de su alma con la voluntad de su espíritu. Lo que había en su espíritu era el diseño de Dios, porque cuando Dios nos envió, que Él sopló aliento, en ese aliento que Él sopló, Él puso todo lo que tú necesitas para triunfar en esta tierra. Él puso todos los diseños, está en tu espíritu. Por eso que dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, porque el espíritu conoce el diseño de Dios para tu vida.
Y el alma es la que no se alinea. Pero Dios te dice, te voy a dar un padre, te voy a dar a alguien que pastoree tu alma, te voy a dar a alguien que conoce de lo espiritual, entonces, que se le reveló a su espíritu lo que tú eras en esta tierra. Entonces, cuando tú te encuentras con ese padre pastor, el padre te dice, no, tú puedes llegar más lejos. Y a veces tú mismo ni te lo crees. Así es. Pero ya el Padre en el destino profético lo vio. Entonces dice, tú puedes llegar más lejos, tú puedes ser. Por eso el que trata de cortarte la sala no es tu Padre. Wow. El que trata de, porque Dios te está usando y te sienta porque no quiere que Dios te use, ese no es tu Padre. Y se incomoda cuando te ve. Ese no es tu Padre. El Padre se goza. Wow. Porque dice, tú eres el resultado de mi trabajo. Wow. Y viéndote a ti, me ven a mí. Wow. Terrible. Entonces, porque el Padre construye, el Hijo construye por encima de los hombros del Padre. Entonces, el Hijo puede llegar más lejos, pero el Padre está satisfecho. Así es. El Hijo puede hacer mayores cosas que las que hizo el Padre, pero el Padre está satisfecho. Así es. Ese pastor que te sentó, ese pastor que te sentó injustificadamente, no porque te portaste mal ni porque eras un rebelde. Porque hay gente que quiere tapar su rebeldía porque me están parando. No, si tú estás en rebeldía hay que disciplinarte. Si tú estás haciendo lo incorrecto, si tú quieres estar en el pecado y quieres estar en el altar, hay que sentarte. Porque es lo correcto delante de Dios. Y que es parte de la formación. Es parte de la formación, porque el Padre no solamente está para lo bueno, también está para corregirte. El apóstol Pablo le dice, señores, esto no es para yo avergonzarlo, esto es para corregirlo como hijos amados, porque quiero que ustedes lleguen a la plenitud de Cristo. Quiero que lleguen al propósito eterno de Dios. Entonces el Padre te va a corregir, pero te va a restaurar. Así es. El Padre no te va a machacar, el Padre no te va a sentar, porque hay disciplinas diabólicas. Así es. Hay disciplinas diabólicas, hay disciplinas que no son del corazón de Dios, que en vez de restaurar, toda disciplina que no restaure no viene de Dios. Porque el propósito de Dios es restaurar. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. No es que te caíste y te va y el Señor te deja. No, el Señor siempre está en la disposición de restaurar. Porque el que tú caíste no invalida lo que Dios va a hacer contigo. Entonces Dios sabe que si tú te levantas, que si tú dices, no voy a seguir en el piso, voy a salir de este pecado, voy a salir de lo malo que hice, entonces tú puedes ir por más de lo que tú eras antes, porque ya tienes una experiencia. Ya dices, no puedo volver a tropezar con esta piedra. Ya tienes una autoridad en esa área que tú puedes ayudar a otros a salir de ahí. Entonces, toda disciplina que no restaure no es de Dios, porque el Padre siempre va a restaurar. Eso fue lo que hizo el Padre del Hijo pródigo. Él restauró a su Hijo. Él lo restauró. Y se olvidó de lo que el Hijo hizo y dijo, no, yo soy tu Padre. Aquí yo estoy para restaurar. Entonces, el Padre restaura el Hijo cuando cae. Esas personas que te dijeron no sirven para nada porque fallaste, porque pecaste, te abandonaron, porque hay disciplinas que te ponen, no visiten a fulano. Son de Dios. ¿Y quién restaura a fulano? ¿Quién levanta a fulano? Yo creo que el Padre dice, hijo, vamos a meternos. Hijo, vamos. Y comienza a pasar tiempo de calidad con el Hijo porque quiere que el Hijo se levante, porque sabe que eso no fue lo que Dios dijo de él. Entonces, creo que tenemos que nosotros como hijos saber, Señor, revélame quién es mi paternidad, para no andar en esta vida tropezando, revélame, porque la paternidad nunca te pondrá a gozar. La paternidad te va a dejar fluir, la paternidad te va a decir, yo te respaldo, tú estás llegando más lejos que yo estoy aquí, pero yo te voy a respaldar. Yo te voy a dar recursos, yo te voy a dar de lo que Dios me ha dado, yo te voy a dar de mis recursos, te voy a dar de mi tiempo, te voy a dar. Es tuyo. Todo lo que Dios me dio es para ti también. Entonces, cuando tú te encuentras con la paternidad que Dios señaló para tu vida, tú comienzas a vivir esas cosas. Tú comienzas a vivir ese deseo, tú comienzas a vivir. Por eso es que hay gente que dice, wow, mira cómo a fulano le va tan bien y lleva menos tiempo. Es que encontró su hombre de Dios. Así es. Encontró su ungido. Entonces cuando tú encuentras tu ungido dice, le ora a Dios, le dice, Señor, llévalo más lejos de donde tú me llevas.
Entonces comienza a trabajarte para que tú llegues más allá, porque el sueño del Padre es que el Hijo llegue más allá. Yo pude llegar hasta aquí, pero yo quiero que tú llegues más allá. Entonces, eso fue también lo que sucedió entre Moisés y Josué. Josué estuvo siempre detrás de Moisés, pero el día que Moisés ya se iba, le dijo: Josué, tú eres el sucesor y tú vas a lograr ver lo que yo vi de lejos. Tú vas a pisar lo que yo no pude pisar. Entonces Moisés no se puso triste porque él no pudo entrar a la tierra prometida, ni pudo guiar al pueblo que estaba con él, porque había un Josué que iba a continuar su legado. Entonces, cuando los padres saben que hay un Josué que va a continuar el legado, no se ponen celosos, no se entristece, no te cortan las alas, te dejan volar, te corrigen, muchas veces te dicen palabras que son para corregirte, pero te inspiran a seguir adelante. ¿Sabes? Hay algo muy poderoso acerca de esto. Muy importante es que nuestra alma sea pastoreada. Amén. Cuando vemos el diseño que el Padre había puesto en el espíritu de Pedro, en el espíritu de Simón, había sido fuerte. Un diseño apostólico, un padre, un pionero, y vemos algo fuerte. Pero Pedro tenía un problema, que tenía un alma llamada Simón. Así es. Y el alma, fíjense si es traicionera, que el alma es capaz de traicionar a quien nos sacó de la barca del fracaso. Porque él negó a Jesús. Pero ¿por qué Jesús permite todo esto? ¿Por qué Jesús permite que Satanás lo zarandee? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que si no le pastorea el alma a Pedro, nunca Pedro podrá ser quien estableció. Y el problema de Pedro no era el diablo, el problema de Pedro era el Simón que tenía dentro. Porque cuando Jesús le dice, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte, le llama Simón, aunque él ya le había puesto Pedro. Le llama Simón porque Jesús le está diciendo al alma. A quien quería procesar era el Simón que estaba dentro. Así es, el alma que está dentro. Si tu alma no es pastoreada, el Pedro que está en ti terminará siendo estropeado por el Simón. Nunca saldrá. Tienes que ser pastoreado por el alma. Perdón, por tu Padre espiritual, que pastoreará tu alma. Tu alma tiene que ser perfeccionada, sanada. Tu alma tiene que ser tratada directamente para que se alinee el propósito de Dios. Pedro pasó por ese zarandeo, pasó por esa situación, porque aunque estaba ya en los caminos, aunque ya veía milagros, ya Jesús lo había usado, era apóstol, tenía un Simón dentro que necesitaba ser pastoreado. Por eso cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí te amo, entonces apacienta mis ovejas. Porque ya Pedro fue tratado en el área donde era traicionero. Ya calificaba. Poderoso. Hay que dejarse pastorear, hay que dejarse guiar, hay que dejarse corregir, hay que dejarse, aleluya, amonestar por aquellas personas que Dios nos ha puesto. ¿Saben por qué? Porque mientras tú estás viendo que la tienen cogida contigo, esa persona que te amonesta está viendo en quien te va a convertir. El que te disciplina está viendo en el Pedro que te va a convertir, en el apóstol que te vas a convertir. El que va a orar, va a pasar de su sombra, será utilizada para sanar a los enfermos. El que va a ser uno de los estructuradores de la iglesia. Pero necesita dejarte formar. Y la Biblia lo dice. La Escritura dice que ninguna disciplina en el momento es motivo de gozo. A nadie le gusta que lo amonesten, pero da fruto. Da fruto apacible, da fruto de justicia. Mientras que tu carne se vuelve por el regaño, tu espíritu está gozoso, porque sabe que el alma está menguando. Sabe de que el alma está menguando para que la voluntad de Dios se haga. Muy poderoso, profeta. Ahora, algo profeta, que... antes de pasar, eso me deja ver, y lo que usted no quiere decir es que hay gente que son Simones, pero tienen un Pedro adentro. Así es. Pero hasta que no pasen por el proceso de Dios y se dejen pastorear, el alma se deje guiar por esa paternidad, no va a salir el Pedro. Así es. Entonces está ahí, los que están ahí, los que estarán en la audiencia viendo este video, tienen que entender que la respuesta
a muchos de tus problemas está en la paternidad. Está en la paternidad, está en que te encuentres con ese padre. Hay cosas que has estado pensando, hay cosas que has estado diciendo, hay cosas que has estado allí en tu mente diciendo, ¿cómo salgo de esto? Necesitas la paternidad. Necesitas un padre que te corrija, que necesitas, porque, oye, esto, profeta, me llama la atención de que cuando el Señor le dice, Satanás te pidió para que fueras zarandeado, le dice Simón, pero dice, yo voy a rogar por ti. Wow. Porque un padre en medio del zarandeo está cubriendo la espalda. Le dice, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Ya le estaba hablando, Pedro, tú serás zarandeado, pero tú saldrás del proceso. Él le profetizó de antemano que Pedro dice, tú serás zarandeado, pero yo voy a estar rogando por ti para que tu fe no falte. Porque eso es lo que hace un padre. Aunque tú pasas el proceso, el padre está rogando por ti. El padre te está cubriendo la espalda. Hay alguien que mientras tú duermes está orando. Wow. Y ese no es cualquiera, es tu padre espiritual. Amén. Entonces, Pedro iba a ser zarandeado. Wow. Pero Pedro vendría de nuevo. Porque ya el Señor le dijo, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, Pedro, tú vas a ser movido, pero hay algo que hay dentro de ti, es la fe que no va a faltar. Wow. Entonces, ya el que Pedro sería restaurado y el que vendría ya estaba hablado, ya estaba profetizado, ¿verdad? Entonces, el Padre sabe que después de esa prueba se va a levantar el Pedro. Wow. ¿Sabe algo, profeta? Usted dijo algo muy terrible. Yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, que la victoria de Pedro, el regreso de su proceso, no vino producto de la fe que estaba en él, la estabilidad en él, sino a Jesús que iba a rogar para que esa fe no faltara. Lo que va a hacer que tú salgas del proceso muchas veces va a ser la oración de tu Padre. Va a ser la oración, la cobertura, yo siento la presencia de Dios. Va a ser esa cobertura de tu Padre espiritual, que tú te sientes mal, pero tú te sientes abrigado, te sientes protegido, sientes que están orando por ti. No sabes, te acostaste a las 10 de la noche triste, sin ánimo, pero te levantaste a las 5 de la mañana con deseo de orar y tú crees que es normal. Es que tu Padre espiritual está orando por ti. A las 2 de la mañana hay alguien que oró por ti. Ibas a soltar el matrimonio y de pronto se renovó el amor por tu esposo. Puede ser que haya alguien que está orando por ti. Gloria a Dios. Tremendo eso, poderoso, profeta, porque vemos que había un Pedro que iba a ser zarandeado, pero había un Jesús que iba a estar rogando. Wow. Qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno es tener en medio de tu proceso alguien que esté rogando por ti. Qué bueno es tener en medio de tu proceso un padre que esté diciendo, Señor, mi hijo está en esta condición, pero levántalo. Señor, acuérdate de las buenas obras que él hizo. Señor, y es lo que tú dices. Entonces tú sientes en medio de ese proceso que hay algo que te está dando, que más fuerte, pero no es producto que tú eres tan bueno, no es alguien que está clamando al Padre, es alguien que está de rodillas, es alguien que está diciendo, Señor, él está ahí, pero tú lo puedes levantar. Así mismo. Señor, llévalo a su destino profético. Y porque a veces en el zarandeo tú lloras amargamente, como Pedro lloró, no tienes deseo de orar. A veces en el momento difícil tu lectura de la Biblia no está siendo igual que antes, pero no te aparta porque hay una fuerza que está viniendo. Esa fuerza es producto de la oración de tu Padre Espíritu. Y es que Pedro tenía que estar en Pentecostés. Así es. Entonces, ya Jesús, porque Jesús era Dios en la tierra. Entonces, Jesús sabía que Pedro tenía un destino profético. Entonces el Padre espiritual sabe que tú tienes un destino profético y que para alcanzar ese destino profético hay procesos que tendrás que pasar, hay zarandeo que tendrás que vivir, sí. Pero en medio de ese zarandeo el Padre no te abandona, porque Jesús dijo, tú vas a estar ahí pasando el proceso, pero yo estoy rogando por ti. No sabemos si en una de esas madrugadas que Jesús se iba a orar, oraba por ti. Así es. Entonces, porque es que Jesús conocía que por Pedro se iban a convertir 3,000 personas en Pentecostés. Así es. Entonces, Pedro era una clave en el avivamiento. Entonces, Jesús estaba orando porque Pedro carga almas. Entonces, el Padre sabe lo que tú cargas. El Padre sabe que hay almas dentro de ti. Entonces, el deseo de Dios, fíjate esto, profeta, es que las almas se salven. Así es. Entonces, como el deseo de Dios es que las almas se salven cuando hay un Padre que está orando
por el deseo de Dios, Dios no te deja. Wow. Dios no te deja en ese proceso, porque Él sabe que tú cargas algo. Entonces, Dios dice, aunque Pedro está siendo zarandeado, Pedro va a ser restaurado. Entonces, por eso que cuando Pedro llora amargamente y Pedro se arrepiente, el Señor le dice, porque mucha gente dice, Pedro apostató de la fe, ¿verdad? Pedro apostató porque negar a Cristo es apostatar, pero fue restaurado por el amor de Dios, porque Pedro cargaba un futuro glorioso. Entonces habían almas que venían detrás de Pedro. Entonces, si Pedro se perdía, se podía perder una cosecha. Así es. Wow. Entonces, hay gente, pastor, que están dejando perder cosecha, porque hay gente que no entendieron que ese hijo que cayó traía multitud para tu ministerio. Wow, poderoso. Hay gente que no entendieron que ese hijo que porque pecó y tú le dijiste, no puedes estar más en esta congregación, porque ya tú no me sirves. Ese hijo que traía para tu ministerio una cosecha grande. Wow. Una cosecha grande. Entonces perdiste esa oportunidad de ser bendecido por alguien que porque sufrió un momento de crisis tú creías que era inservible. Entonces cuando tú miras con ojos de padre, tú miras más allá y tú dices, aunque fallaste, hay un destino profético en ti, vamos a trabajar contigo para que ese destino se manifieste. Entonces Dios está llamando a padres que no sean padres que estén detrás de hijos perfectos. No, de hijos que aunque fallaron, si se arrepintieron, vamos a trabajar contigo. Poderoso. De hijos que a la vista de otros son. Mira, me llama la atención algo, ya te voy a dar lugar. Me llama la atención algo cuando la mujer que peca, la adúltera que sorprende en el adulterio, Jesús, que la llevan ante Jesús, Jesús dice que lance la primera piedra. Y esta mujer era inmunda, para ellos, según ellos, la encontraron en el pleno acto del adulterio. Y cuando la llevan ante Jesús, y Jesús dice que lance la primera piedra el que no haya pecado, el que no haya cometido un error, todos se van. Y Jesús levanta la cabeza, porque dice que él escribió en tierra, y levanta la cabeza y dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y Jesús ve que no están y dice, hija, ni yo te condeno. Entonces, lo que otros veían como inmundo e inservible, Jesús lo veía como hija. Wow. Dice, hija, ni yo te condeno. Y eso mismo sucede con la mujer del flujo de sangre. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, hay gente que están viendo cosas como inmundo que Dios le está llamando hijo. Entonces, tú no puedes amar a tu hijo solamente porque tu hijo espiritual está bien y está haciendo las cosas bien. Tienes que amarlo en el momento de crisis. Tienes que saber que ese es tu hijo aunque falló. Que ese es tu hijo aunque hizo lo malo. Y que tú tienes la capacidad como padre de sacarlo de ese hueco. Porque era lo que hacía Jesús. Jesús es la plena manifestación de la paternidad. Así es. Jesús es la plena manifestación. Eso le digo, hija, ni yo te condeno. Entonces, tenemos que aprender como padres espirituales. Porque hay padres que aman solamente a los hijos cuando todo está bien. Así o cuando el hijo le honra. No. Hay veces que hay hijos que no te van a honrar, pero no dejan de ser tus hijos. Entonces tú como padre tienes que llevarlo a esa enseñanza. Tienes que llevarlo a ese nivel. Amén. Porque el que no esté alineado no significa que no sean tus hijos. Tremendo, poderoso. Tanto que hablar de la paternidad espiritual, muy poderoso. Es un diseño que el cielo ha establecido, pensando en cómo, aleluya, seguir manifestando esa bendición.